Buenas noches, Dios les bendiga. Seguimos en el estudio bíblico del libro de 1 Samuel, temporada 9. Y vamos a estar estudiando el capítulo 3. Y leemos la palabra bajo la bendición del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios. Amén. Se llama Jehová llama a Samuel. Antes le presento a mis hijos. Mi hijo mayor, El maestro de la palabra, Ezequiel Morel Zapata. Profeta de Dios, Sinaí Morel Zapata. y mi hijo Josías, que ya viene. Él es el predicador de la palabra de Dios. Amén. Aquí estamos, mis amados hermanos, para escudriñar las escrituras, pues de ella mana la vida eterna. Si nos llevamos de este libro hermoso, podemos conseguir la vida eterna, no perder nuestra salvación. Amén. Y bueno, Jehová llama a Samuel. Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 1 en adelante, dice: El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Imagínense, Samuel, un hijo que Ana lloró para que Dios se lo concediera. Pues él ministraba delante de la presencia ministraba a Jehová delante de la presencia de Elí. Y algo que pasaba en ese tiempo, que era que en aquellos días escaseaba la palabra de las palabras que Dios mandaba a través de su profeta. Y ya no había casi visión con frecuencia. Imagínense lo enojado que estaría Dios con el pueblo. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. Imagínense que Samuel dormía en el templo donde estaba el arca. Como Dios guardaba la vida de Samuel, yo me lo imagino, ¿no? Dormir cerca de algo tan maravilloso, el arca de Jehová, dentro del templo. Y bueno, no sentía temor porque era un niño inocente, pero algo sorprendente, ¿verdad? Y de paso, ya Elí se le estaban apagando sus ojitos. Ya estaba viejo, de avanzada edad. Y esa noche sucede algo maravilloso. Jehová llama a Samuel y Samuel le responde: heme aquí. Y aconteció luego a Elí, dijo, heme aquí. Y corriendo luego a Elí. ¿Qué hizo Samuel? Se fue corriendo donde Elí y dijo: heme aquí. ¿Para qué me llamaste?, le pregunta Samuel al sacerdote Elí. ¿Se imagina que medianoche Dios nos llame? Y nosotros, en vez de decirle a Dios: heme aquí, uno llega y despierta al esposo y le dice: ¿para qué me llamas? No sé si a usted le ha pasado, pero tengo el recuerdo de la historia de mi esposo que decía: yo quiero que Dios me hable como te habla a ti. Yo quiero que Dios me hable, que me llame. Porque yo siempre decía: sí, Dios me dijo esto, Dios me dijo. Y él se reía porque como no lo podía creer en ese tiempo, se reía. Y un día se levantó y oró y le dijo: Dios mío, yo quiero que tú me llames. Me despierte en la madrugada como despierta a mi esposa para llorar. Pero quiero que seas tú que me llames. Y ese día llegó. Dios lo llamó con una voz dulce y apacible. Y él me miró creyendo que había sido yo que lo había llamado. Y miró a los niños, estaban durmiendo. Y volvió la voz y le dijo: son las 3:15. Y cuando él se para y prende la luz, ve que exactamente son las 3:15. Y se dio cuenta que era Dios que lo estaba llamando. Y ese día salió a orar, leyó la palabra. Dios le habló a través de la palabra. Le dijo que los borrachos que se escapan por las ventanas ahí a escuchar música y a deleitarse en vino no irán al reino de los cielos. Y como mi esposo los hacía en aquellos tiempos con su familia, cuando vivía con su mamá, él se dio cuenta que él andaba en un error. Pero tuvo que hablarle a Dios. Así Dios nos habla. Solamente lo tienes que pedir y desear y Dios lo hará. Porque así se lo hizo a mi esposo y también al profeta Samuel. Bueno, dice: y corriendo luego Elí, dijo: heme aquí. ¿Para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no he llamado. Vuelve y acuéstate, le dice el sacerdote a Samuel.
y se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel, vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Imagínense, ya va la segunda vez. Y él era tan sano, ¿verdad?, que creía que era el sacerdote Elí que lo estaba llamando. Y no. Bueno, y le dice, hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. O sea, aquí hay que tener sabiduría, ¿no? Saber que no había conocido a Jehová porque no había tenido ese encuentro con Jehová, porque ya él estaba ministrando en el templo de Jehová, orando, cantando, ¿ve? Pero no se le había sido revelada todavía a él las visiones, las palabras proféticas, ¿entiendes? Dice Jehová, pues, llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí, y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate. Y sí, imagínate qué sabiduría, ¿no?, de la del sacerdote. Ve y acuéstate, le volvió a decir a Samuel. Y si llamare, dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Qué bonito, ¿no? Que Dios nos llame y que nosotros le digamos, habla Jehová, que tu sierva oye. Y que podamos compartir con Dios nuestras inquietudes y que Dios nos responda de manera inmediata. Y que le podamos decir todas las cosas que nos están pasando y que Dios dé respuesta de una vez. Eso es algo maravilloso. Es el mismo Dios de ayer, hoy y siempre. Esa consagración la podemos lograr, pero si dedicamos más tiempo a Dios y no al mundo. Porque a veces no es que uno sea mundano o que uno esté cometiendo pecado, sino que a veces nos metemos en la cocina 2, 3, 4 horas haciendo la comida, el desayuno. Hacemos desayuno, almuerzo y cena en una sola dedique para quedar libres. Por lo menos a mí me pasa eso. Y se nos va el tiempo. Entonces vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Y a veces no nos alcanza el tiempo. Porque nos afanamos tanto por las cosas de este mundo que descuidamos las cosas de Dios. Y es algo que a todos nos ocurre. Otros se van al trabajo, otros se van a hacer sus quehaceres, sus labores, o a visitar a un enfermo. Pero esa intimidad con Dios, de tú a tú, donde uno quisiera estar sola con Dios, ese tiempo como que es limitado. Como que no conseguimos dedicar ese tiempo a Dios de 1, 2, 3 horas solitos con Él en una habitación o en nuestra sala o donde sea, donde uno vea o en un monte y sea orar. Ese tiempo hay que buscarlo porque siempre estamos afanados. Entonces, ¿qué pasó con Samuel? Se fue a acostar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel, imagínate que Dios nos hable, nosotros digamos, sí, Señor, habla, que aquí estamos, te escuchamos, Señor. Sería maravilloso, ¿verdad? Algo maravilloso. Entonces Jehová le dijo a Samuel, he aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Imagínate lo que Dios le está diciendo a Samuel. Maravilloso que Dios habla así con nosotros. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin. Wow, dura cosa meterse con las cosas de Jehová. Dura cosa meterse con los hijos de Jehová, con todo lo que pertenece a Jehová. A nosotros un pastor nos vendió todo, la consola, el piano, el teclado, la batería, las sillas, todo lo que era del templo de Jehová, lo vendió conjunto con otro pastor, a escondida de los demás pastores. ¿Y a quién él cree que le robó? ¿A nosotros? Él le robó, fue a Dios, y dejó el templo vacío y se fue, porque tuvo muy poca fe. Ese daño que él no hizo a nosotros, no es a nosotros que no lo hizo, es a Dios. Él se metió con Dios, se metió con las cosas de Dios, porque la casa entera, el templo y todo lo que había en ella estaba consagrado para Dios. Y ese pastor, en su desesperación, en su poca fe, vendió todo y dejó todo destruido. Destruyó un templo de la cual se metió con Dios. Dura cosa le espera a él, no se la deseo, pero sé que nada quedará impune.
y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios, y él no los ha estorbado. Imagínense, Dios sabía que los hijos de Elí habían blasfemado contra Dios. Claro, para Dios nada es oculto, Dios todo lo ve, todo lo puede, todo lo sabe, todo lo siente. Y por causa de los hijos de Elí, porque Elí a lo mejor no lo crió bien, Dios iba a cumplir la profecía que anteriormente en el otro capítulo le dio a Elí, de la cual no quedará sacerdote de ellos. Y el que quedará como sacerdote pedirá trabajar en un ministerio por un bocado de pan. Imagínense, por no criar bien a sus hijos, todas las desgracias que le acontecería a esa familia. Dice en el versículo 14 de 1 Samuel capítulo 3. Por tanto yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificio ni con ofrendas. O sea que la iniquidad era tan grande que así él hiciera sacrificio o ofrenda, Dios no se lo iba a perdonar. Dios no lo iba a permitir. ¿Por qué? Porque ya había sido demasiado la iniquidad que habían cometido. Que Dios nos libre a todos nosotros de cometer pecado contra Dios, de hacer cosas malas contra Dios. Amén, que Dios nos libre. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová. Y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Llamando pues Elí a Samuel le dijo, Hijo mío, Samuel. Y él respondió, heme aquí. Y Elí le dijo, ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras. Así te haga Dios y aún te añada, si me encubriese palabra de todo lo que habló contigo. Wow, dura cosa, ¿no? Porque a lo mejor Samuel amaba al sacerdote Elí. Y él temía decirle la verdad porque fue un mensaje duro lo que Dios le mandó al sacerdote Elí, no fue cualquier mensaje. Y Samuel no quería, pero Elí lo acosó bien duro, que Dios lo podía castigar si le encubriera algo. Bueno, y en el 18 dice, Samuel se lo manifestó todo, sin encubrirle nada. Entonces él dijo, Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Imagínate. Le contó todo y esa fue la respuesta de Elí. Que Dios nos libre a nosotros de dar una respuesta así. Nosotros debemos venir y llorarle, suplicarle que nos dé una oportunidad, que nos perdone y tratar de enderezar nuestros caminos y castigar a nuestros hijos porque han ofendido a Dios, pero no dejar las cosas así, porque no está bien. No está bien que nosotros dejemos las cosas así y que nos quedemos conforme con el castigo que nos espera. Eso yo lo veo, para mí, yo lo veo que deberíamos humillarnos al Señor y pedirle perdón y hacer que nuestros hijos se arrepientan y que pidan perdón, porque dura cosa es meterse con Dios. Dura cosa es meterse con Jehová. Y en el 19 dice, y Samuel creció y Jehová estaba con él. O sea, Samuel iba creciendo y Jehová estaba con él. O sea, que pasaron años para que se cumplieran las cosas, ¿no? Pero Jehová no abandonó a Samuel y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. O sea, que todo lo que Samuel decía era Dios hablando a través de Samuel, y las palabras que Samuel decía se cumplían, no caían en tierra. Qué bendición que nosotros como profeta en la tierra, todo lo que digamos se cumple de manera inmediata, ¿verdad? Eso aumenta la fe tanto de uno como de aquellos que lo oyen. Eso siempre se lo he pedido a Dios, que nuestra palabra no caiga vacía, que sea Él hablando a través de nosotros, porque nosotros tenemos que ser dispuestos para Dios y tenemos que tratar de ser ese vaso de buen uso que Dios haga en nosotros. Entonces dice, y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel, profeta de Jehová. Qué bonito, Dios lo hizo conocer. ¿Ves que la fama no se la hace uno? La fama te la hace Dios si tú eres obediente y si no se te van a subir los humos a la cabeza. La fama la da Dios, no el hombre. ¿Por qué? Porque Dios no dejaba caer las palabras de Samuel en tierra, y al no dejarla caer y todas se cumplían, fue desde Dan hasta Beerseba, fue reconocido como profeta fiel de Jehová. Y dice en el 21 para terminar, y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová.
Amén. Así es, mis amados hermanos, amados oyentes. Jehová estaba con Samuel y se le apareció de nuevo en Silo. Y donde quiera que Samuel iba, Jehová estaba con él. Porque para Dios nada es imposible y Dios está en todas partes. Por eso es que es omnipotente, omnisciente, omnipresente. Amén. Así que mis amados hermanos, amados oyentes, lo que tenemos que buscar de la presencia de Dios. Así nosotros veamos que a veces las promesas no se cumplen, que pasa tiempo y tiempo. Miren que pasó un tiempo antes de que se cumpliera la promesa, la profecía que Dios le había mandado a Elí. Porque decía, y Samuel crecía. Samuel estaba niño cuando le habían dicho la profecía a Elí. Entonces, a veces las profecías no se cumplen en el mismo momento y nos desesperamos, nos desanimamos o empezamos a creer que ay, lo que dijeron todos esos hermanitos es mentira, porque yo no veo nada, tanto que hablan y hablan y no veo nada, pero déjeme decirle que es cuando Dios le plazca cumplirla, porque si tenemos algo torcido hay que enderezarlo. Si no lo enderezamos, estamos mal. Así que mis amados hermanos, amados oyentes, quiero decirles que no pierdan la fe en Dios, tomen en cuenta este capítulo de Primera de Samuel, donde por la desobediencia de los hijos de Elí, donde me imagino que Elí crió mal a sus hijos, mira todas las consecuencias y las desgracias que venían por haberse metido con Dios y con la cosa de Dios. Dios es un Dios fiel, amoroso, cariñoso, pero también es fuego consumidor. Es mejor respetar a Dios que meterse contra Dios, porque el que se mete contra Dios está mal. Está mal porque ¿quién le gana a Dios? Nadie. Es mejor obedecer a Dios y no desobedecerle. Es mejor honrarlo y no desobedecerle, porque Dios es Dios. Donde quiera que tú vayas, Dios estará contigo. Todo lo que tú hagas, Dios lo va a ver. Porque para Dios nada se le es oculto. Dios conoce todo lo que nosotros vamos a hacer. Aún no lo hemos hecho, ya Dios conoce nuestros pensamientos, nuestros corazones. Por eso debemos ser cautelosos y cuidar de nuestros caminos y nuestras formas de actuar en la tierra. ¿Qué te pareció, Ezequías? ¿Qué me puedes decir de este breve capítulo? Pues muy interesante el hecho de que si uno obedece a Dios, las faltas o las consecuencias de nuestros procedimientos se desvanecen ante tal objetivo. Amén. ¿Y Sinaís? Que, o sea, lo más lindo de este capítulo es que Samuel escuchó la voz de Dios Amén. y, o sea, fue obediente a lo que Dios le dijo. Así es. Pero Elí debió arrepentirse y debió clamar a Dios para que Dios lo perdonara, porque dice la palabra que Él es un Dios misericordioso. Pero Elí no, Elí se conformó con la palabra que Dios le había mandado. Pero yo creo que si se hubiera arrepentido y hubiera pedido perdón a Dios, Dios lo hubiera perdonado, porque Dios no puede perdonar a alguien que no le pide perdón. Así es. ¿Y tú, Josías? Pues a mí me pareció muy bien porque Samuel amaba mucho al profeta Elí, porque claro, se crió con él desde pequeñito hasta grandecito. Y pues lo amaba mucho y por eso no quería contarle la verdad. Pero a la final la contó y Jehová cumplió su promesa. Pues pero el profeta Elí no corrigió a sus hijos, así que fue incrédulo. Creyó que Dios era un Dios falso, así que dejó a sus hijos así. Y también se cumple la promesa cuando hace que la mamá de Samuel tenga más hijos. Sí. Amén. Bueno, ahí Elí no creía que Dios era un Dios falso, sino que permitió que los hijos hicieran cosas que no deberían hacer. ¿O qué fue lo que quisiste decir? Que Elí fue incrédulo. Incrédulo, sí. Incrédulo en el sentido de que no corrigió a sus hijos como debería haberlo corregido. Y sus hijos cometían fechoría que llevó a sus hijos a ser abominados por Dios. Porque esa es la palabra. Esos hijos hicieron iniquidad delante de la presencia de Dios. Acostarse con mujeres en el templo de Jehová. Wow, es tremendo, ¿no? Comerse la mejor ofrenda que le llevaban a Jehová, comérsela a ellos y dejarle lo peor a Jehová. No podemos ser así, más bien nosotros debemos dar lo mejor para Dios, porque Dios se merece todo. A veces no lo hacemos, es muy fácil decirlo, pero a veces no lo hacemos. A veces nos llegan 5 millones de pesos y sabemos que el 10% de 5 millones son 500,000 pesos. Entonces uno dice, uy, me voy acá con 4,5 millones. No debes pensar así. Tienes que pensar es
Bueno, si Jehová dio, Jehová multiplicará. Le voy a dar lo que a Dios le corresponde. Y si ese es el secreto, mis amados hermanos, si ustedes ofrendan y diezman, no le estoy pidiendo dinero con esto, sino que estoy hablando de lo que hacían los hijos de Elí. Ellos se agarraban la mejor ofrenda para ellos y daban lo peor para Dios. Y nosotros en este mundo actual donde estamos, no podemos agarrar nuestro salario o lo que Dios nos da a nosotros, la entrada, y comérnosla y decir, ay Señor, tú sabes que tú eres dueño de todo, tú no necesitas nada. No, a Dios no le agrada a la gente así. O Señor, tú sabes que tengo mucho compromiso, no te puedo dar diezmo ni ofrenda, no. La única forma que digo yo, no sé si estaré equivocada, es cuando nosotros tenemos problemas financieros. Que Dios dice que primero vayamos y paguemos nuestras deudas antes de estar trayendo la ofrenda al alfolí. Creo, si no estoy equivocada, que esa es la única forma de uno no llevar el diezmo y la ofrenda al templo, porque uno tiene deudas y uno debe salir de las deudas. Yo con todo eso creo que debemos siempre apartar algo para Dios. Y ese algo debe ser un 10%. Porque Dios es el que provee y Dios ve los corazones. Y si tú das con alegría y con amor, Dios también te va a reponer. Así que no hagamos como Elí, los hijos de Elí. Primeramente, los hijos de Elí, porque eran desobedientes, no respetaban, faltaban el respeto al templo de Jehová, no tenían temor de Dios, no amaban a Jehová, pues hasta las mejores ofrendas se las comían. Y no hagamos como Elí, dejar que nuestros hijos crezcan. ¿Quieren ir para la iglesia? No, papá, voy a ver una película, voy a ver el partido. Ah, bueno, está bien, hijo, las palabras de Dios nos obligan. No, es esa alcahuetería y esa ignorancia. Vamos para la iglesia a adorar a Dios. No, yo no quiero, usted va. Usted va porque usted va a adorar a Dios. Así como lo obligo a ir para la escuela, usted también tiene derecho a ir a la iglesia. ¿Entiende? Entonces, vuelvo y lo recalco, mis amados hermanos, amados oyentes. Busquemos de Dios y no criamos a nuestros hijos como Elí crió a los de él. Y que nuestros hijos no salgan como Ofni y Fisne, que fueron dos personas a la cual trajeron abominación delante de la presencia de Dios. Cometieron mucho pecado. Todos cometemos pecado. Pero cuando vemos el pecado de otro, no nos alegremos de él, pero tampoco lo cometamos. Digámosle a Dios, líbranos Jehová de no cometer el pecado que cometió el hermano contra ti. Amén. Dios le bendiga, Dios le guarde. Y seguiremos estudiando el libro de Samuel mañana con el favor de Dios. Y se despiden los niños del programa de Niños y jóvenes con Cristo. Amén.